Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atad en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una primera ley universal, una primera gran afirmación es esta: toda la vida han coexistido bien y mal juntos. La parábola del trigo y la cizaña, muy en el fondo, es la parábola de lo que es el mundo, de lo que es la misma iglesia, de lo que es el alma humana, la coexistencia simultánea del bien y del mal. La vida nos enseña que el hombre es capaz de las más grandes y heroicas tareas, pero el ser humano también es capaz de las más abyectas, mezquinas y ruines acciones humanas. Es el misterio del hombre, es el misterio de la vida. No nos podemos escandalizar de nada. Por cuanto soy humano, nada de lo humano me es extraño. Por cuanto soy humano, nada de lo humano me es extraño. Descubrir y reconocer que mientras estemos en el mundo, todo, absolutamente todo, es posible en la vida del hombre. Meditemos una segunda regla o ley universal en torno a ese misterio del mal y del bien en la vida de los hombres, en la vida del mundo. El mal normalmente se disfraza, se camufla, se mimetiza, se enmascara. Nos dice un texto que nos pone a pensar, segunda carta de Corintios 11:14, nos habla de alguna manera cómo hasta el demonio se viste de ángel de luz. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, hasta el demonio se viste de ángel de luz. Tú encuentras que solamente en el diario vivir puedes desenmascarar la maldad, la malicia, la perversión del corazón humano que durante largo tiempo estuvo mimetizado, camuflado, no se dejó conocer. Hay un detalle especialísimo en la parábola
que hoy nos presenta el trigo y la cizaña, y es claramente de que ambas, trigo y cizaña, en apariencia son muy similares, son muy semejantes, son muy parecidas. Eso nos lleva a nosotros a descubrir que el mal muchas veces se disfraza de bien y que nosotros no somos capaces de reconocer. Coloquemos ejemplos sencillos en la política. Uno dice, ¿cuál candidato me habla con la verdad? ¿Cuál me está engañando? En un caso judicial, casos sonados que han habido en nuestro país y con toda probabilidad en muchos países del mundo, ¿cuál testigo habla con verdad y cuál con mentira? ¿Cuál ha sido comprado? ¿Qué tarea tan difícil para un juez hablar sobre la justicia del corazón humano cuando ese corazón a veces es tan aparente y tan engañoso? Pudiéramos hablar también, además del mundo político, de la justicia humana, hablar del mundo afectivo. ¿Cuántas veces se simulan cariños, afectos, pensando verdaderamente que hay un amor, cuando luego descubrimos una conveniencia, un egoísmo enquistado, un interés particular que vienes a descubrir con el paso de los tiempos? Ese es el misterio del mal, se enmascara, se llena de alguna manera como de otro cariz, de otra forma, para presentarse de una manera convincente, atractiva, seductora. Me llama la atención el texto evangélico, o mejor el texto bíblico del profeta, poeta Isaías. En el capítulo 5, versículo 20, cuando hablando de la ceguera humana, expresión máxima del pecado en el hombre, donde el mal se camufla y se presenta como bien, donde de alguna manera el ser humano está engañado, y señala el profeta Isaías, el mal se viste de bien y el bien a veces se quiere presentar o lo pretenden presentar como mal. Lo dulce se quiere presentar como amargo y lo amargo se quiere presentar como dulce. La oscuridad se le califica de luz y a la luz se le califica de oscuridad. Es el punto más alto de la ceguera humana. ¿Cuántas personas buenas son perseguidas por otras que creen estar haciendo el bien, persiguiendo el bien de otra persona? ¡Qué ironía! Creemos estar haciendo el bien, persiguiendo a una persona que hace el bien. Es la malicia de la cizaña que se parece al trigo, es la trampa, es de alguna manera la incapacidad de nosotros reconocer dónde está el bien, dónde está el mal. La vida le muestra a uno que no podemos entrar a calificar, a juzgar de inmediato, sino que se necesita un proceso de discernimiento, un proceso de tiempo para uno saber dónde está el bien, la bondad o el mal, la malicia del corazón humano. Hablemos de una tercera ley universal sobre el misterio del mal y del bien. Bien y mal se abrazan, bien y mal se entrecruzan, bien y mal no caminan separados. Trigo y cizaña crecen juntos, abrazadas, entrecruzadas, entrelazadas sus ramas. ¿No te ha pasado que unos días te despiertas en la mañana y eres como un ángel? Bondad, amor, generosidad, cariño, perdón, misericordia. Y hay otros días en que te despiertas en la mañana y estás comido de 1000 demonios: ira, soberbia, furia, rencor, orgullo, egoísmo, mezquindad, codicia. Ese es el misterio humano, entrelazado el bien y el mal. Claramente explicita esto el apóstol San Pablo cuando dice: Dios mío, ¿por qué hago el mal que no quiero realizar y dejo de hacer el bien que deseara hacer en mi vida? Es la contradicción ética en el corazón humano, es la lucha entre bien y mal que están entrelazados. De alguna forma nosotros tenemos que reconocer esta experiencia universal en el mundo. Cuando hablan que es que en la iglesia se han equivocado, claro que en la iglesia hay pecadores y también hay santos.
cuando hablan es que tú eres una persona inconsistente, incoherente. Mira que hoy te portas bien, eres amorosa o amoroso, y mira mañana cómo estás. Claro que ese es el ser humano. Hay días en que estamos pura fruición, amor, bondad, y hay días en que hay sequedad, esterilidad, aridez, incapacidad para el perdón, endurecimiento del corazón. Crecen entrelazados bien y mal. Así es la parábola, así es el misterio de Dios, así es el misterio de estas dos realidades en la vida del hombre. Pero avancemos en esta reflexión y metámonos en una cuarta ley universal, quizás la más escandalosa de todas. Dios tiene, oigan esta expresión, una desesperante paciencia con el mal. Pudiera decir, Dios tiene una escandalosa paciencia, tolerancia con el mal. Cuando los trabajadores del campo avisan a su señor, mira que es que la cizaña crece a la par con el trigo, cortémosla. El dueño del campo le dice, no, detente, deja que crezcan juntos mal y bien, cizaña y trigo. Llegará el momento de la siega, de la cosecha, y entonces sí que la separaremos. ¿Cuántas veces en la vida hemos dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? ¿Hasta cuándo voy a tener que tolerar la incoherencia de vida de esta persona? ¿Hasta cuándo voy a soportar el mal genio, lo voluble del temperamento de este ser humano? Somos intolerantes con el mal, queremos acabar con él. Los discípulos, cuando Jesús pasaba por ciudades samaritanas y no fue escuchado, decían, manda que caigan rayos y centellas sobre estos endurecidos de corazón. Y Jesús los serena y les dice, espérense, espérense, no podemos ser así. Hay una escandalosa paciencia y tolerancia de Jesús con el mal. Me preguntarán ustedes por qué. Quizás esperando hasta el final, hasta la muerte, hasta el momento de la siega, esperando y esperando sin cansarse de esperar la conversión del corazón humano, pero también enseñándonos a nosotros a saber que ese misterio está allá. ¿Quién fue más tolerante con la malicia de corazón que tuvieron sus contemporáneos con Jesús? ¿Quién de alguna manera, en una actitud de mansedumbre, de silenciamiento en la pasión, aceptó toda la sevicia, la canallada, el envilecimiento humano de sus detractores en la llamada hora de las tinieblas, cuando Jesús es apresado? Nos desesperamos con el mal, quisiéramos ver justicia inmediata, no sabemos esperar. Pero agreguemos en ese punto tal vez algo muy delicado. A veces creemos tener la razón. A veces en nombre de la verdad atropellamos a otro que decimos tiene la mentira. Nos sentimos de alguna manera dueños de la verdad, de la moral, del bien. La verdad es inabarcable porque Cristo, verdad, es inabarcable. Eso no lo entiende el ser humano hoy fácilmente y desesperamos del mal que encontramos en otras personas y a veces desesperamos del mal personal. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué mi vida no es distinta? ¿Por qué caigo en las mismas actitudes? Dios mío, me desespero. Dios tuvo tolerancia con la cizaña y solo al final vino en la siega el corte de la misma para ser quemada y el trigo ser almacenado. Así es Dios, así es su actuar. Hablemos de una quinta ley universal. El bien crece en silencio. Y agregaré algo, el mal también. El bien crece en silencio. La semilla va creciendo, va germinando el trigo, pero el mal que ha sido sembrado solapadamente en la noche por el enemigo, mientras el hombre bueno duerme, la cizaña está allí también creciendo. Vas a encontrar en tu vida, y por favor, acéptalo, personas que buscan cómo ayudar,
cómo hacer una sociedad mejor, cómo hacer familias más unidas, más integradas, cómo hacer crecer el reino de Dios, el reino de la verdad, de la justicia entre los hombres. Pero vas a encontrar paradójicamente personas que en el silencio de su corazón están urdiendo, maquinando, están calculando cómo hacerle daño a otro ser humano, cómo engañarlo, cómo atraparlo, cómo embaucarlo, cómo robarle su dinero, cómo inventarle una historia, cómo montarle una treta, de alguna manera buscando aprovecharse de la otra persona. El bien crece en silencio, pero el mal también. Recuerda, en el caso del bien, lo que tú enseñas en la cuna se olvida en la sepultura. Le diste un buen ejemplo a tus hijos, fuiste un buen ser humano, un buen papá, una buena mamá. No importa que en la adolescencia, juventud, se alejen un poco de Dios. Si infundiste amor de Dios a esas personas, ellos volverán. Pero también el mal crece en silencio. El diablo no duerme. Los que dormimos somos nosotros. Me lleva a pensar ese texto magistral por demás de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, que oramos en la oración de la noche, la llamada oración de completas, y que dice así: sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. El misterio del mal nos circunda y solapadamente, silenciosamente, busca meternos un gol en la vida, meternos un gol en el matrimonio, meternos un gol en la empresa. De alguna manera busca que nosotros nos descuidemos y que perdamos el norte de nuestra existencia. Es la verdad del mundo, es la verdad del bien y del mal. Sexta ley universal sobre el misterio del bien y del mal en la vida humana y del mundo. El bien. Y pasamos a otra parábola, la de la semilla de mostaza. El bien es humilde, pequeño, sencillo, insignificante en su origen. La apariencia de la semilla de mostaza es la de la más pequeña de todas las semillas en el mundo, en el reino de las hortalizas. Pero está llamado a crecer y a ser un arbusto grande. No te dejes desengañar, no te dejes decepcionar, no te dejes defraudar, no te dejes desesperanzar, porque dices, es que veo el ruido que hace el mal y el bien se ve como tan pequeño, tan insignificante. Créeme, una palabra tuya, dicha el nombre de Dios, proclamada el nombre de Dios, puede haber salvado ese matrimonio de tu hermano hace 10 años. Un consejo a tiempo, en nombre de Cristo, pudo haber parado ese problema de drogadicción de un amigo. Un consejo oportuno, una palabra, un testimonio de vida, pudo haber edificado un ser humano y llevarle a ser más generoso. El mundo tiene una lógica muy especial, la espectacularidad, el show, lo mediático, lo ruidoso, lo que deslumbra, lo que de alguna manera descresta. ¿Qué fue y cómo celebró el mundo su llegada al año 2000? Juegos pirotécnicos, grandes conciertos, plazas llenas, iluminaciones espectaculares. ¿Cómo celebró el mundo la inauguración de los últimos Juegos Olímpicos? ¿Cómo celebra el mundo la inauguración de unos Juegos o un Mundial de Fútbol? El ser humano tiene esa lógica, lo espectacular, el ruido, lo aparente, lo que deslumbre. Dios en su palabra no es así. La lógica del reino es bien distinta. Dios en su palabra nos dice: actúo de manera simple e insignificante ante la mirada humana. Esa semillita sembrada desde hace unos años está llamada a crecer. Gracias, discípulos, un puñado de 11, luego 12.
cuando con su semilla pequeña hoy permiten que seamos casi 2.000 millones de personas en más de 195 naciones, entre cristianos católicos y cristianos no católicos. Esa es la semilla de mostaza que es hoy por hoy un arbusto frondoso donde las aves, la vida, está llamada a anidar, está llamada a crecer. Hablamos finalmente de una séptima y última regla o ley universal muy reflejada o retratada en la parábola de la levadura y también de la semilla de mostaza. Hablamos del extraordinario poder del amor de Dios. Hablamos del extraordinario poder de la semilla de Dios. Como una semilla insignificante de mostaza y luego un arbusto frondoso, grande, hermoso, que aloja la vida de las aves del cielo y de los pájaros. Es una vida llamada a crecer. Es un poder extraordinario que tú has recibido, que yo he recibido y que quizás no hemos descubierto ni aprovechado lo suficiente. Créeme, el mal hace mucho ruido, el bien es silencioso, pero no por ello menos poderoso. El bien es silencioso, pero no por ello menos poderoso. Cree esta verdad profunda. Dios va haciendo su obra en mi vida, en la iglesia, en el mundo. Su palabra, proclamada por hombres y mujeres, misioneros, profetas, en distintas épocas de la historia humana, con limitaciones humanas, con incoherencias quizás, pero esa palabra va germinando. La obra de Dios no la detiene nadie, como la carrera del sol desde el amanecer hasta el ocaso, no la para nadie esa carrera. Los santos, como nosotros, también tuvieron luchas y dificultades, pero los santos, a diferencia de nosotros, fueron dóciles, obedientes a la gracia de Dios. Una explosión de gracia, verdadera dinamita espiritual, la que se te presenta a partir de estas parábolas, semilla de mostaza, pizca de levadura, llamada a multiplicarse, a fermentar el mundo, como nos exhorta Jesús a ser sal de la tierra y luz del mundo. No hay más milagros porque nos falta fe, no hay más conversiones porque nos falta llenarnos más del amor de Dios. No hay más transformación de la vida porque nuestro corazón no es lo suficientemente puro y dócil a la acción poderosa de la gracia de Dios. Quizás somos nosotros, paradójicamente, los mayores obstáculos para la acción poderosa del bien de Dios en nuestra vida. Señor Jesús, gracias por este mensaje, gracias por estas leyes universales sobre el misterio del bien y del mal en la vida nuestra y en la vida del mundo. Señor, creo en el poder de tu palabra. Ayúdame a desenmascarar el mal que se camufla, se mimetiza, se parece al bien, pero sobre todo, hazme dócil para que siendo una pizca de levadura, fermente la masa del mundo entero que no conoce de ti, siendo una sencilla semilla de mostaza, crezca de tal manera que los pájaros del cielo, la vida del mundo, puede encontrar cobijo, seguro, habitación en mí. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atad en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una primera ley universal, una primera gran afirmación es esta: toda la vida han coexistido bien y mal juntos. La parábola del trigo y la cizaña, muy en el fondo, es la parábola de lo que es el mundo, de lo que es la misma iglesia, de lo que es el alma humana, la coexistencia. Quiero realizar y dejo de hacer el bien que deseara hacer en mi vida. Es la contradicción ética en el corazón humano, es la lucha entre bien y mal que están entrelazados. De alguna forma nosotros tenemos que reconocer esta experiencia universal en el mundo. Cuando hablan que es que en la iglesia se han equivocado, claro que en la iglesia hay pecadores y también hay santos. Cuando hablan es que tú eres una persona inconsistente, incoherente, mira que hoy te portas bien, eres amorosa o amoroso, y mira mañana cómo estás. Claro que ese es el ser humano. Hay días en que estamos pura fruición, amor, bondad, y hay días en que hay sequedad, esterilidad, aridez, incapacidad para el perdón, endurecimiento del corazón. Crecen entrelazados bien y mal. Así es la parábola, así es el misterio de Dios, así es el misterio de estas dos realidades en la vida del hombre. Pero avancemos en esta reflexión y metámonos en una cuarta ley universal, quizás la más escandalosa de todas. Dios tiene, oigan esta expresión, una desesperante paciencia con el mal. Pudiera decir, Dios tiene una escandalosa paciencia, tolerancia con el mal. Cuando los trabajadores del campo avisan a su señor: mira que es que la cizaña crece a la par con el trigo, cortémosla. El dueño del campo le dice: no, detente, deja que crezcan juntos mal y bien, cizaña y trigo. Llegará el momento de la siega, de la cosecha, y entonces sí que la separaremos. ¿Cuántas veces en la vida hemos dicho: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista? ¿Hasta cuándo voy a tener que tolerar
la incoherencia de vida de esta persona. ¿Hasta cuándo voy a soportar el mal genio, lo voluble del temperamento de este ser humano? Somos intolerantes con el mal, queremos acabar con él. Los discípulos, cuando Jesús pasaba por ciudades samaritanas y no fue escuchado, decían: manda que caigan rayos y centellas sobre estos endurecidos de corazón. Y Jesús los serena y les dice: espérense, espérense, no podemos ser así. Hay una escandalosa paciencia y tolerancia de Jesús con el mal. Me preguntarán ustedes por qué. Quizás esperando hasta el final, hasta la muerte, hasta el momento de la siega, esperando y esperando sin cansarse de esperar la conversión del corazón humano, pero también enseñándonos a nosotros a saber que ese misterio está allá. ¿Quién fue más tolerante con la malicia de corazón que tuvieron sus contemporáneos con Jesús? ¿Quién de alguna manera, en una actitud de mansedumbre, de silenciamiento en la pasión, simultánea del bien y del mal? La vida nos enseña que el hombre es capaz de las más grandes y heroicas tareas, pero el ser humano también es capaz de las más abyectas, mezquinas y ruines acciones humanas. Es el misterio del hombre, es el misterio de la vida. No nos podemos escandalizar de nada. Por cuanto soy humano, nada de lo humano me es extraño. Por cuanto soy humano, nada de lo humano me es extraño. Descubrir y reconocer que mientras estemos en el mundo, todo, absolutamente todo, es posible en la vida del hombre. Meditemos una segunda regla o ley universal en torno a ese misterio del mal y del bien en la vida de los hombres, en la vida del mundo. El mal normalmente se disfraza, se camufla, se mimetiza, se enmascara. Nos dice un texto que nos pone a pensar, segunda carta de Corintios 11:14, nos habla de alguna manera cómo hasta el demonio se viste de ángel de luz. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, hasta el demonio se viste de ángel de luz. Tú encuentras que solamente en el diario vivir puedes desenmascarar la maldad, la malicia, la perversión del corazón humano que durante largo tiempo estuvo mimetizado, camuflado, no se dejó conocer. Hay un detalle especialísimo en la parábola que hoy nos presenta el trigo y la cizaña, y es claramente de que ambas, trigo y cizaña, en apariencia son muy similares, son muy semejantes, son muy parecidas. Eso nos lleva a nosotros a descubrir que el mal muchas veces se disfraza de bien y que nosotros no somos capaces de reconocer. Coloquemos ejemplos sencillos en la política. Uno dice, ¿cuál candidato me habla con la verdad? ¿Cuál me está engañando? En un caso judicial, casos sonados que han habido en nuestro país y con toda probabilidad en muchos países del mundo, ¿cuál testigo habla con verdad y cuál con mentira? ¿Cuál ha sido comprado? ¿Qué tarea tan difícil para un juez hablar sobre la justicia del corazón humano cuando ese corazón a veces es tan aparente y tan engañoso? Pudiéramos hablar también, además del mundo político, de la justicia humana, hablar del mundo afectivo. ¿Cuántas veces se simulan cariños, afectos, pensando verdaderamente que hay un amor, cuando luego descubrimos una conveniencia, un egoísmo enquistado, un interés particular que vienes a descubrir con el paso de los tiempos? Ese es el misterio del mal. Se enmascara, se llena de alguna manera como de otro cariz, de otra forma, para presentarse de una manera convincente, atractiva, seductora. Me llama la atención el texto evangélico, o mejor el texto bíblico del profeta, poeta Isaías,
En el capítulo 5, versículo 20, cuando hablando de la ceguera humana, expresión máxima del pecado en el hombre, donde el mal se camufla y se presenta como bien, donde de alguna manera el ser humano está engañado, y señala el profeta Isaías, el mal se viste de bien y el bien a veces se quiere presentar o lo pretenden presentar como mal. Lo dulce se quiere presentar como amargo y lo amargo se quiere presentar como dulce. La oscuridad se le califica de luz y a la luz se le califica de oscuridad. Es el punto más alto de la ceguera humana. ¿Cuántas personas buenas son perseguidas por otras que creen estar haciendo el bien, persiguiendo el bien de otra persona? ¡Qué ironía! Creemos estar haciendo el bien, persiguiendo a una persona que hace el bien. Es la malicia de la cizaña que se parece al trigo, es la trampa, es de alguna manera la incapacidad de nosotros reconocer dónde está el bien, dónde está el mal. La vida le muestra a uno que no podemos entrar a calificar, a juzgar de inmediato, sino que se necesita un proceso de discernimiento, un proceso de tiempo para uno saber dónde está el bien, la bondad o el mal, la malicia del corazón humano. Hablemos de una tercera ley universal sobre el misterio del mal y del bien. Bien y mal se abrazan, bien y mal se entrecruzan, bien y mal no caminan separados. Trigo y cizaña crecen juntos, abrazadas, entrecruzadas, entrelazadas sus ramas. ¿No te ha pasado que unos días te despiertas en la mañana y eres como un ángel? Bondad, amor, generosidad, cariño, perdón, misericordia. Y hay otros días en que te despiertas en la mañana y estás comido de 1000 demonios: ira, soberbia, furia, rencor, orgullo, egoísmo, mezquindad, codicia. Ese es el misterio humano, entrelazado el bien y el mal. Claramente explicita esto el apóstol San Pablo cuando dice: Dios mío, ¿por qué hago el mal que no quiero? Aceptó toda la sevicia, la canallada, el envilecimiento humano de sus detractores en la llamada hora de las tinieblas, cuando Jesús es apresado. Nos desesperamos con el mal, quisiéramos ver justicia inmediata, no sabemos esperar, pero agreguemos en ese punto tal vez algo muy delicado. A veces creemos tener la razón. A veces en nombre de la verdad atropellamos a otro que decimos tiene la mentira. Nos sentimos de alguna manera dueños de la verdad, de la moral, del bien. La verdad es inabarcable porque Cristo, verdad, es inabarcable. Eso no lo entiende el ser humano hoy fácilmente y desesperamos del mal que encontramos en otras personas y a veces desesperamos del mal personal. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué mi vida no es distinta? ¿Por qué caigo en las mismas actitudes? Dios mío, me desespero. Dios tuvo tolerancia con la cizaña y solo al final vino en la siega el corte de la misma para ser quemada y el trigo ser almacenado. Así es Dios, así es su actuar. Hablemos de una quinta ley universal. El bien crece en silencio. Y agregaré algo, el mal también. El bien crece en silencio. La semilla va creciendo, va germinando el trigo, pero el mal que ha sido sembrado solapadamente en la noche por el enemigo, mientras el hombre bueno duerme, la cizaña está allí también creciendo. Vas a encontrar en tu vida, y por favor, acéptalo, personas que buscan cómo ayudar,
cómo hacer una sociedad mejor, cómo hacer familias más unidas, más integradas, cómo hacer crecer el reino de Dios, el reino de la verdad, de la justicia entre los hombres. Pero vas a encontrar paradójicamente personas que en el silencio de su corazón están urdiendo, maquinando, están calculando cómo hacerle daño a otro ser humano, cómo engañarlo, cómo atraparlo, cómo embaucarlo, cómo robarle su dinero, cómo inventarle una historia, cómo montarle una treta, de alguna manera buscando aprovecharse de la otra persona. El bien crece en silencio, pero el mal también. Recuerda, en el caso del bien, lo que tú enseñas en la cuna se olvida en la sepultura. Le diste un buen ejemplo a tus hijos, fuiste un buen ser humano,